Hola, el día de hoy hablaremos sobre el control de la natalidad. Decidimos hacer un paralelismo entre Colombia y Corea del Sur. La exposición se llevará a cabo de la siguiente manera. En primera instancia tenemos qué es la natalidad y el control de la misma, educación sexual, políticas públicas, embarazo adolescente y mujer en la sociedad. Luego seguiremos con otros contextos, natalidad y bioética y por último la cibergrafía. Recordemos que es un paralelismo entre Colombia y Corea del Sur. ¿Qué es la tasa de la natalidad? Bueno, la tasa de la natalidad es el número de nacimientos que hay en una población en un determinado periodo de tiempo, generalmente en periodos anuales. Esta tasa también nos ayuda a calcular otros índices como por ejemplo los niveles de fecundidad. Lo habitual es que esta tasa sea alta en países subdesarrollados o del tercer mundo y baja en países desarrollados. Asimismo que el número de hijos sea más alto en familias más desfavorecidas que en familias más favorecidas. La fórmula para analizar la tasa de la natalidad es la siguiente. Tasa de la natalidad es igual a número de nacimientos ocurridos en un año sobre población total. Todo esto lo multiplicamos por 1000. Determinados momentos de la historia pueden hacer de que la tasa de la natalidad aumente o por lo contrario disminuya. Un ejemplo claro de esto es la Segunda Guerra Mundial, que duró entre 1939 y 1945. Durante la duración de esta, obviamente la tasa de la natalidad disminuyó, mientras que cuando esta terminó, específicamente entre 1946 y 1964, la tasa de la natalidad aumentó tanto que desencadenó un nuevo fenómeno demográfico llamado explosión de la natalidad o baby boom en inglés. Es por esto que la generación nacida entre esta brecha generacional recibe el nombre de baby boomers. Al analizar la tasa de la natalidad, se deben de tener en cuenta distintos factores que influyen en ella, como lo son los factores sociales que incluyen la emancipación de la mujer, la educación femenina, la clase social, el tamaño familiar, la nupciabilidad y el desarrollo cultural. También factores económicos que incluyen la incorporación de la mujer al mundo laboral, el rol económico de los hijos y el tipo de actividad económica. Y por último, factores geográficos que incluyen la fecundidad en el ámbito rural y urbano. Decidimos hacer un paralelismo entre estos dos países porque Colombia se considera un país subdesarrollado, mientras que Corea del Sur es un país desarrollado. Esto quiere decir de que los países subdesarrollados son aquellos que todavía están en vía de desarrollo, no logran sostener una economía estable ni garantizar a sus ciudadanos un modo de vida deseable, mientras que países desarrollados son aquellos que proveen a los habitantes de una vida libre y saludable en un ambiente seguro. Como dato curioso, Corea es el segundo país con menor natalidad a nivel mundial, mientras que Colombia es el séptimo. Desde la natalidad, Colombia tiene una población total de 51.609.000 personas, en donde el 50,8% son mujeres y el 49,2% son hombres, mientras que Corea del Sur tiene una población total de 51.733.125 personas, en donde el 50,2% son mujeres y 49,87% son hombres. La tasa de la natalidad en Colombia es de 11,1 nacidos vivos por cada 1000 habitantes, mientras que en Corea del Sur es de 4,5 nacidos vivos por cada 1000 habitantes. Como dije al comienzo de la exposición, la tasa de la fecundidad se deriva de la tasa de la natalidad. Esta tasa es un indicador demográfico que se define como el número medio de hijos por mujer entre 15 y 49 años, que se considera la edad fértil femenina. La fórmula para calcularla es la siguiente. Tasa de la fecundidad es igual a nacimientos sobre mujeres en edad fértil y todo eso lo multiplicaremos por 1000. Ahora volviendo al paralelismo, tenemos de que en Colombia la tasa de la fecundidad es de 1,72 nacimientos por mujer, mientras que en Corea del Sur es de 0,81 nacimientos por mujer. Esta tabla es una comparativa en la evolución de la tasa de la natalidad por cada 1000 habitantes de Colombia y Corea del Sur. Colombia se encuentra con el color azul, mientras que Corea del Sur con el color rojo. Como dato curioso extra de la exposición, tenemos de que los colombianos podemos entrar a Corea por un periodo de tiempo de hasta 90 días sin necesidad de visa, solo portando el pasaporte. Además de que en Corea del Sur estiman muchísimo a nosotros los colombianos porque somos el único país iberoamericano en atender al llamado de las Naciones Unidas en la Guerra de Corea en 1951, enviando al Batallón Colombia. Es por esto de que hay un parque llamado Jeonmyeon Park en la ciudad de Icheon, al oeste de la capital de Seúl. Esta estatuilla pertenece a este parque. La educación sexual en Colombia ha sido un tema de importancia, pero su implementación y calidad varían considerablemente en función de diversos factores como la religión, la cultura y el tipo de institución educativa. En muchas zonas rurales o conservadoras, la educación sexual es limitada o solo se aborda desde una perspectiva biológica, centrada en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el control de natalidad.
También existen grupos religiosos y conservadores que influyen en la forma en cómo se aborda la sexualidad en las escuelas, limitando los contenidos que se enseñan. Ya en términos de acceso a métodos anticonceptivos, el sistema de salud pública ofrece anticonceptivos de manera gratuita o bajo costo a través de la EPS y centros de salud pública. Además existen programas dirigidos a mujeres jóvenes y adolescentes para mejorar el acceso a métodos como pastillas anticonceptivas, dispositivos intrauterinos, preservativos e inyecciones hormonales. También existen muchas barreras significativas, especialmente en áreas rurales y apartadas, donde el acceso a los servicios de salud y a la información sobre anticonceptivos es limitado. Asimismo, hay estigmas sociales y religiosos que aún dificultan el acceso de adolescentes y mujeres jóvenes a estos servicios, lo que contribuye a las altas tasas de embarazo adolescente, uno de los principales problemas en salud pública del país. Corea del Sur tiene una de las tasas más bajas de embarazo adolescente en el mundo, en parte debido a la presión social para abstenerse de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin embargo, muchos jóvenes informan que no reciben suficiente información sobre la sexualidad de manera adecuada y recurren a fuentes no oficiales como internet y medios de comunicación, lo que pueden llevar a la propagación de mitos y desinformación. La sociedad surcoreana sigue siendo bastante conservadora en temas de sexualidad, lo que contribuye a que la educación sexual en las escuelas sea limitada. Los jóvenes a menudo enfrentan una falta de información o desinformación debido a la vergüenza y a los temas sociales que rodean la discusión abierta sobre el sexo. Aunque los anticonceptivos están disponibles, su uso no es ampliamente promovido ni se intensiva como en otros países. En Corea del Sur cuentan con una variedad de métodos anticonceptivos. El acceso a estos sigue estando influenciado por factores sociales y culturales. A medida que las actitudes hacia la educación y los derechos reproductivos evolucionan, es probable que abran más oportunidades para una educación sexual más integral y un acceso más equitativo a los anticonceptivos. Bueno, ya hablando sobre las políticas públicas relacionadas con la natalidad, se han centrado principalmente en la planificación familiar, la salud reproductiva y el bienestar de las familias. A lo largo de los años, el gobierno ha implementado diversas medidas para controlar el crecimiento poblacional, mejorar la salud materno-infantil y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Colombia no promueve un aumento en la natalidad, sino que se enfoca en controlar el crecimiento de la población. Las políticas de planificación familiar se centran en la reducción de embarazos adolescentes y no deseados. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las familias y el desarrollo social. Y como lo dije anteriormente, las políticas públicas de la natalidad en Colombia han estado más enfocadas en la planificación familiar y la salud materno-infantil, con el objetivo de asegurar un desarrollo social y económico más sostenible. Bueno, ya en Corea del Sur, ellos han enfrentado en las últimas décadas una crisis de natalidad con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Esta situación ha generado preocupación por los efectos a largo plazo sobre el envejecimiento de la población, la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y el crecimiento económico. El gobierno surcoreano ha implementado diversas políticas públicas para fomentar la natalidad y abordar los problemas asociados. Sin embargo, en las últimas décadas ha cambiado su enfoque debido a la crisis de baja natalidad. Se han implementado políticas para incentivar a las familias a tener más hijos, como los subsidios para vivienda, la educación gratuita, guarderías en los trabajos, incluso el fomento de la participación laboral de las mujeres. Yo les voy a hablar un poquito sobre el embarazo adolescente. ¿Qué pasa? En Colombia, en realidad, pues este es un problema súper significativo y muy frecuente, generalmente por la pobreza o por abuso sexual, por presión social e incluso por falta de educación sexual. Mientras que en Corea del Sur, pues en realidad es un porcentaje muy distinto a lo que es en Colombia. En Corea del Sur en realidad es muy bajo ese porcentaje.
por muchos factores como lo son los factores sociales, económicos y culturales. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de otro tema que es la mujer en la sociedad. En Colombia la mujer ha ganado una fuerza laboral increíble. ¿Por qué? Porque se ha integrado muy bien, hablando pues equivalentemente de las pagas y de las oportunidades pues como laborales, y ha tenido mucha autonomía pues como en este campo. Mientras que en Corea del Sur en realidad pues allí se enfrentan unas barreras laborales muy grandes, porque generalmente las mujeres se encargan básicamente del hogar y pues como de la educación si llegan a tener hijos. ¿Qué pasa? Aunque la mujer tenga un trabajo pues muy estable y le paguen pues de una manera equitativa, si se casa y tiene hijos es completamente, pues está completamente obligada, y no obligada, pero está completamente encargada de la crianza de ese niño. Allí no entra papá, ni abuela, ni nadie. Ella es la que se encarga completamente de la crianza de él. ¿Qué pasa? Que incluso cuando ya están casados, también la mujer es la encargada de si sus suegros se llegan a enfermar, cuidarlos. O sea, ella se tiene que encargar de cuidarlos a ellos, pase lo que les pase. Bueno, ahora les voy a hablar de dos puntos muy importantes, que son la conciliación familiar y el costo de la crianza en hijos. Bueno, empecemos pues como por la conciliación familiar. Tenemos que ambos países tienen licencia de maternidad y paternidad, que básicamente es que cuando nazca el niño ellos tengan un tiempo para estar con él. En Corea del Sur pues ha incentivado mucho a las familias a que puedan tener hijos con políticas laborales mucho más flexibles, pero pues como que no les ha dado un buen resultado. Mientras que en Colombia en realidad pues como que no es tanta la presión que hay, pero es mucho más común las decisiones que están tomando, que es no tener hijos. ¿Qué pasa? En Corea del Sur, en el documento que nosotros investigamos, aparece algo que es el fenómeno Sambo, que es dejar ir tres cosas: las relaciones sentimentales, el casamiento y el tener hijos. ¿Esto por qué? Pues porque claramente, como les he contado a lo largo de la presentación, es algo muy demandante. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres evitan y posponen más que todo el tener hijos porque no pueden ni siquiera equilibrar la vida laboral, su vida social y también pues la vida de maternidad. ¿Y esto qué nos lleva? Esto nos lleva al segundo punto que les dije, que es el costo de crianza en los hijos. Generalmente en Corea del Sur pues el costo de vida, tenga o no tenga hijos, es muy alto, pero lo que más cuesta es la vivienda y la educación. Entonces aquí es un factor muy grande, como les decía, aquí entra mucho el fenómeno Sambo, que ya es como una decisión que tienen fijo. Mientras que en Colombia, pues en realidad sabemos que el costo de vida es mucho menor, pero hay mucha pues como escasez de recursos básicos para los niños. Entonces esto es como representa un desafío para las mamás en Colombia. El control de la natalidad es un tema que conecta profundamente con la bioética, ya que se involucra en cuestiones como la autonomía personal. Tanto en Colombia como en Corea del Sur, la natalidad está condicionada por políticas públicas, factores socioeconómicos y dinámicas culturales, aunque vamos a ver que las dinámicas en cada país son muy distintas. Desde la perspectiva de la bioética, el respeto por la autonomía es fundamental, ya que esto implica que cada persona tenga la decisión libre e informada de decidir sobre su salud reproductiva. En Colombia, el gobierno da acceso a los métodos anticonceptivos y a charlas educativas sobre la sexualidad, promoviendo así una planificación familiar. Esto como un derecho y una herramienta para mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, en este sentido, vemos que la salud en Colombia respeta la autonomía de cada persona para decidir sobre su natalidad. Y así, Colombia se enfoca más en prevenir esos embarazos no deseados y sobre todo en los adolescentes, que es lo que más se ve en este momento.
Por otro lado, en Corea del Sur los métodos anticonceptivos están disponibles, pero hay barreras sociales y culturales que impiden esta plena autonomía. La presión laboral y las expectativas tradicionales hacen que las personas, pero sobre todo las mujeres, no tengan ese equilibrio entre la maternidad y el trabajo, lo que ha sido muy notorio en la reducción de la natalidad en este país. También vemos que la crianza de cada hijo es muy costosa, lo que incentiva a las familias y a los padres a no tener a más de un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Encontramos aquí un desafío ético sobre la equidad y la oportunidad de tener una familia que son muy pocas. En términos de justicia, ambos países enfrentan retos. En Colombia, las desigualdades socioeconómicas y geográficas afectan el acceso a la salud reproductiva, sobre todo en las zonas rurales. Mientras que en Corea del Sur estos servicios son mucho más equitativos. Pero ¿qué pasa? El costo de vida y la presión cultural generan esas barreras que limitan la decisión reproductiva de las familias. En conclusión, mientras que Colombia se enfoca en controlar la natalidad desde la planificación familiar y el acceso a la salud reproductiva, Corea del Sur se enfrenta a una crisis de baja natalidad debido a factores socioeconómicos y culturales. Desde la perspectiva bioética, ambas naciones deben abordar sus desafíos desde la justicia y la autonomía, para así garantizar que estas decisiones son totalmente libres y equitativas. Gracias por su atención. El grupo estuvo conformado por Valentina Pérez Arboleda, Salomé Hernández Betancourt, Wendy Milena Martínez Muñoz y María Fernanda Zanabria Nieto.